Oh, sí, mis estimados, gracias a nuestro Padre Celestial, al invocar su nombre de una manera plena, consciente y sincera, a fin de no entrar en el círculo repetitivo y conformista. Hoy, mientras este servidor está iniciando esta transmisión de este culto matutino, hay miles que están haciendo lo mismo, especialmente aquí en América Latina, por las consecuencias dadas durante el año 2020, pandemia, COVID. De tal manera, eso un obstáculo para una reunión presencial, de tal manera que se encuentran en los diferentes lugares o rincones del mundo individuos, personas, unos orando en todo tiempo, con toda oración, como diría, y súplica, otros transmitiendo, otros dando a conocer un texto de las Sagradas Escrituras, otros en una meditación trascendental, otros en una ceremonia. Pero la verdad es que hay manifestaciones del corazón humano. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros fuimos diseñados, fuimos creados para adorar. Y si no adoramos al que es verdadero, adoraremos a lo falso. Esa es una expectativa y es algo nato de la naturaleza nuestra. Por lo tanto, usted y este servidor podemos inclinarnos a proceder para cumplir ese deseo. Alguien dice que nosotros estamos en la gran cárcel de los necesitados. Y el mismo Señor Jesucristo enfocando el concepto que estoy tratando de hacer entender para que no, no caigamos en el estado de ansiedad o de aburrimiento por repetir sin recibir el resultado de las expectativas. Entonces, de acuerdo al enfoque de la pantalla que tiene que ver, hágase tu voluntad. Hoy, no como yo quiero. No como yo quiero. Decíamos que vivimos en la cárcel de la necesidad. Y el mismo Señor dijo en cuanto a la oración y le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El entorno entonces y el enfoque para los que están siguiendo la transmisión de este culto matutino a través de Facebook Live. Puede ser algo igual que ayer o antier para
los seguidores, y no solamente ayer o antes de antier o todo el comienzo de la pandemia del año 2020, y llegar entonces a la conclusión: ¿tiene algún sentido la procedencia, la insistencia, la manifestación de adorar, de orar, de cantar, de predicar? Porque lo que se repite sin alcanzar el objetivo. Va a causar frustración, y hay miles de personas frustradas en el contexto de ceremonias religiosas, actividades, porque lo hacen sin crecer y sin recibir ningún beneficio. Estoy tomándome el tiempo en esta hora, en este día, porque estamos iniciando un año y hay personas que están llegando al caos. Me siento aburrido, me siento defraudado, porque yo me he propuesto hacer la voluntad de Dios, y cuando me esmero es cuando mayor problema tengo. Está en lo cierto, porque el mismo Señor, a través de su palabra, nos ha dicho que el que quiere vivir una vida pía, el que desea vivir una vida correcta, el que desea hacer la voluntad de Dios, padecerá persecución. Así que usted, en esta mañana, frente a esta declaración, usted va a decidir si continuar con brazos caídos. Sin embargo, el que nos creó, el que nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero, nos asegura que si queremos y si es el deseo nuestro hacer la voluntad de Dios, aquí está el ancla segura. San Juan capítulo 7. Me imagino que si es un predicador, usted ha predicado de este texto y de este capítulo. Y si es un feligrés devoto, ha escuchado un sermón tras otro sermón. Sin embargo, volvemos otra vez al principio. Dice que uno nunca alcanza una norma más elevada a la que se propone. Y se ha caído en el fatalismo de la repetición hasta ahí. Pero, decía el apóstol San Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo de la fe, el que a Dios se acerca, es decir, que no recuerde que hay escépticos, hay incrédulos, y entre comillas hay gnósticos, y no solamente hay gnósticos, hay entre comillas ateos. Y entonces la especificación de Hebreos dice 11:6. El que a Dios se acerca debe creer. Ahí está el meollo. ¿Qué debe de creer? Que Él es.
¿Qué debe de creer? Que Él existe. Usted el proceso va en un crescendo. No se acerque simplemente por acercarse. No ore simplemente por orar. Esa es una forma de acercarnos a Dios, la oración. ¿Por qué? Porque la oración es una necesidad. Pero el que solamente ora, porque es una necesidad. Y yo estoy orando porque la oración es una necesidad. Y una necesidad demanda que sea satisfecha. Por ejemplo, se dice que usted puede pasar meses sin comer y sin beber agua. Sencillamente hay gente que las estadísticas han informado de individuos que han entrado en un estado de coma. Un derrame cerebral, un desconecte totalmente del razonamiento. Y están ahí entubados. Cuando digo van a una sala de emergencia en un hospital y vienen y le agregan las mangueras o el tanque de oxígeno y respira por oxígeno y no habla, posiblemente no responde, pero se sabe que quizás algunos ven y otros están existiendo por el oxígeno. Hablamos de alimentos completos. Y el alimento más completo es el oxígeno. Y usted sabrá, si lo llamamos a un contexto espiritual, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, tierra polvo, y alentó en sus narices el soplo de vida, y se convirtió en un alma viviente. Y mientras esa persona puede ser una persona adulta, puede ser un niño, puede ser un joven, mientras está siendo oxigenado, mientras está entubado, él respira. Quizás no habla y no hay comunicación, pero hay una esperanza que lo que mantiene de saber que ahí está entubado y que es parte de su ser. Asimismo, para que entendamos que usted puede orar porque la oración es una necesidad. Y aunque no está creciendo, no está recibiendo todos los beneficios o los nutrientes. Usted ve que hay gente que come y come y come, y cuando van donde el médico hay una deficiencia renal, deficiencia de esto, porque tal vez lo que está comiendo no está cumpliendo con todo lo que el cuerpo necesita. De la misma manera, si usted solamente ora, si usted me predica, si usted solamente lee la Biblia, sencillamente porque, es amante a la lectura y lee la Biblia y lee cualquier otro libro, porque es un roedor, pero no lo hace con el verdadero sentido de alimentarse, de crecer, porque hay quienes beben y beben, hay quienes comen y comen, y sin embargo, porque comer es una necesidad y beber es una necesidad, y en el contexto espiritual y en la dimensión emocional hacemos lo mismo. Y uno, es decir, tal vez usted no se siente afectado, pero conscientemente, yo antes de comenzar este tema en esta mañana dije, ¿vale la pena continuar? Pues debo de hacerlo, porque tengo años y años de estar predicando. Y uno tiene que detenerse. ¿Estoy siendo bendición? ¿Lo que estoy haciendo influye para un crecimiento espiritual? Porque la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como digo, es decir,
Cada quien tiene su estilo y uno no puede ser centrado en sí mismo. Yo escucho a Bullón, escucho a, a los diferentes predicadores y cada quien tiene su estilo y cada quien tiene su emanencia, tiene su arrastre. Y hay algunas personas que, bueno, que son fieles seguidores, que son admiradores del que predica, pero no hay un cambio en su vida. Son fieles para seguir, lo estamos escuchando, nos está ayudando. Pero ¿en qué sentido? A una transformación, porque el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día. Es decir, ¿qué implica la palabra negarse a sí mismo cada día? Es como dice el texto, el que a Dios se acerca, el que viene a Dios, él debe de creer que Él es, que Él existe y que por acercarse usted va a ser beneficiado, va a ser galardonado, como dice la palabra, va a recibir la recompensa, porque va a recibir un beneficio de acercarse a Dios, de creer en Dios y de contemplar y estar en la disposición de hacer su voluntad. De lo contrario, si solamente se acerca y porque siente el deseo de hacerlo o porque tiene el libre albedrío de hacerlo, y eso es todo, hasta llego. Entonces, podemos caer en un mecanismo, en algo que se hace por hacer, y si no hay conciencia del maestro, no hay conciencia del que enseña, sino que como un asalariado. Por ejemplo, en la misma enseñanza, hay diferentes tipos de maestros que tienen amor por el arte. Esa es su vocación, eso es su don. Ellos ponen su empeño y todo lo que pueden para que el niño aprenda, manifiestan paciencia, manifiestan ternura, manifiestan amor. Y hay otros que son asalariados. Si el niño es lento, si el niño es difícil, si el niño bueno, no asimila como la velocidad de los demás, ellos a mí me están pagando. Y entonces él aprovecha para darle la clase en general, pero es decir, acercarse confiadamente y tomar a esa criatura. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Sientes algo? ¿Tienes hambre? ¿Tienes frío? ¿Tienes dolor? ¿Qué es lo que pasa en casa? Eh, 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 ¿Tienen amor tus padres para contigo? Veo que te duermes, que no pones atención. Bueno, sé diligente. Cuando hay pasión, cuando hay vocación. ¿Y cuántos niños han sido rescatados por esa vocación, por esa pasión, por ese don de ese maestro? Y otros dicen, váyase a su casa, llévese a este niño. Dice, sería bueno que lo pongan en un tratamiento psicológico o en un tratamiento psiquiátrico. Dice, ¿por qué? Porque ellos no están dispuestos a hacer ningún sacrificio para ver el adelanto, el crecimiento. Es lo mismo puede pasar con nosotros los pastores o predicadores. Un sermón, aquí está la liturgia, aquí está el himno, aquí está el texto bíblico, y entonces usted entra cuando era presencial, y usted mismo cuando ve a la gente cabizbaja, gente distraída, entonces usted mismo predica y termina, y usted va a terminar frustrado. El que a Dios se acerca, ya sea para predicar, ya sea para transmitir a otro, él debe de creer. Pero si soy un asalariado, como dice, y eso lo mismo lo dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, su pasión da, su entrega da. Amigos, si todos nosotros pensamos de esa manera y pedimos la iluminación del Espíritu Santo, esto tiene que cambiar. Y vamos a salir de la rutina. Vamos a salir del vegetarismo. Pero si somos asalariados, yo, sea que predique o no predique, sea que ore o no ore, mi salario está seguro, un asalariado. Entonces viene el lobo de la desgracia, el lobo del desprecio,
el lobo de la indiferencia y nosotros huimos. Es decir, la palabra huir, no le ponga mente, déjelo. Y porque como no todos somos iguales, habrán algunos que despiertan, otros que respondan. Y entonces, por eso dice el Señor, que todos vamos a aparecer ante el tribunal de Dios para dar cuenta de lo que hemos hecho. Vamos al punto, el enfoque, la voluntad. El que quiere hacer la voluntad de Dios. Vamos al capítulo 7 y al versículo 17. Usted está escuchando esta mañana. Está siguiendo la transmisión, la red, porque quiere hacer la voluntad de Dios. Retórica. Si quiere, escuche. Dice el versículo 15 del capítulo 7 de San Juan, hablando de la enseñanza de Jesús, de la pasión de Jesús, del amor de Jesús por los que le rodeaban y le escuchaban. Él reflejaba y manifestaba el carácter y la voluntad de su Padre a través de la presentación de su palabra, porque yo y el Padre una cosa somos. Y él dice, yo sé como mi Padre sabe, yo amo como mi Padre ama, y yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de bien, pensamiento de paz, pensamiento de crecimiento, pensamiento de justicia. Por lo tanto, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si la voluntad del que le envió a Jesús es que seamos restaurados, que entremos en su presencia, que en su presencia manifestamos plenitud de gozo. Y entonces, si Él está predicando de una manera, despectiva, que salga lo que salga, entonces, pero, he aquí, el que a Dios se acerca a través de la predicación, a través de la oración, a través de la intercesión, dice, debe creer. Dice el versículo 14, hablando, más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba, predicaba. ¿Cuál era la característica de Jesús? Enseñar, predicar y sanar. La sanidad de Jesús era mediocre. La predicación de Jesús era mediocre. La enseñanza de Jesús era mediocre. Recuerden ustedes aquella mañana cuando estaba en un devocional y frente a una multitud y una orden vino del comando central, 2 alguaciles, hombres preparados y enseñados para arrestar a cualquiera que se rebelara. Vayan y tráiganlo para que no siga el disturbio, no sigan las enseñanzas esporádicas. Arréstenlo. Y salieron con esa orden. Llegaron como cualquiera de los que me está escuchando en esta mañana, o algún grupo, porque a veces, dice, 14 personas reaccionaron al tema. Sea tu voluntad, no como yo quiero. Me imagino que ahí estaba el grupo, cuando se presentaron los 2 alguaciles, y todo el mundo, tranquilo, pasa a vosotros. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Así que la serenidad de Jesús se mantuvo. Él es la paz en vida, el que a Dios se acerca, el que se rodea a Dios. Nadie se despabiló. Él continuó hablando. Miraron a los 2 alguaciles esperando, como quien dice, que Él termine. Y cuando Él terminó, ¿qué sucedió? No hubo arresto. Dieron la vuelta. Se encaminaron hacia el lugar donde habían sido enviados. Y ahí estaba la expectativa mirando. Un grupo
alguien, un reo esposado y un grupo de personas detrás de él gritando: arréstenlo, crucifíquenlo, mátenlo. Falso profeta. Los dos que salieron regresaron. Y los magistrados estaban esperando. Y cuando vieron el retorno de los enviados, la expectativa frustrada. Y lo primero que preguntaron: ¿por qué no le trajeron? Eso fue todo. ¿Por qué no le trajiste? Una pregunta y una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Nunca hemos oído hablar hombre como este. Amigos, qué lección. Nunca hemos oído oración como este. Nunca hemos oído predicación como... pero los pastores ese era Jesús. Y ahí entramos en el estado de conformismo. Bueno, el que a Dios se acerca, el que a Dios se acerca debe de creer. Voy terminando, porque es decir, pueden haber expectativas, comentarios, y usted termina, yo puedo irme a los 20, 30, 40 minutos, y usted no se ha propuesto absolutamente nada. Mañana o en la tarde yo sigo y aplico el texto que he estado usando para Jeremías 8:20. Pasóse la siega, acabóse el verano y yo no he sido salvo. Es decir, ese es un texto que nos dice la conformidad, practicar y practicar, orar y orar, leer y leer, dice, y no soy edificado. Es como un oidor olvidadizo, como el que habla y habla y repite y repite. Eso es lo que el texto, ese es el meollo del texto, y nunca se cumple. Nunca hemos oído hablar hombre como este, nunca hemos oído hablar, predicar hombre como este, nunca hemos oído hablar un hombre que sane como este. Usted ve que los grandes sanadores, los que se promueven a nivel mundial, gran cruzada sanadora, venga, traiga, y ahí van los enfermos en silla de rueda, en diferentes espectáculos, y ahí están hombres preparados. No hay un caso en la Biblia donde Jesús en la multitud tenía enfilado a los apóstoles, dice, mire, y empiezo a predicar, y entonces derrama el Espíritu Santo, este se cae, el otro se cae, y los discípulos, no, Señor, dice, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A esto se evita. A esto se evita. Vamos, ¿quién hace? Y a veces nosotros mismos, porque llegamos a ser parte de lo que... Porque en la iglesia adventista no hay ese tipo de sanidad, porque eso no es la voluntad de Dios. ¿Estamos claros? Si usted quiere ir, vaya. Yo estaba pastoreando una iglesia allá en la costa atlántica de Nicaragua, Bluefield. Yo tenía ella tenía que coger una panga o una barca o un bote para venir a la iglesia central. Ella vivía en un lugar llamado el Bluff. Y una tarde llegaron al otro lado nuestros hermanos pentecostales. Y comenzaron a aplaudir y comenzaron a cantar. Y ella salió de su casa, curiosamente, para oír. Y se paró en el círculo. Y cuando despertó, estaba en el suelo. Y todo el mundo con las manos puestas venía orando. Señor, uno llega a ser parte de lo que contempla. Porque estaba en el suelo cuando Jesús expulsaba un demonio. O cuando sanaba a un enfermo. De una vez. Amigos,
Esta es la hora de entender que el que a Dios se acerca debe creer que Él es la verdad, que es el camino y que Él es la vida. Amigos, dejemos ya de alimentarnos de las cáscaras de la falsedad, de las cáscaras de la debilidad, y centrémonos en el que es verdadero, el que ha venido, el que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios que sana, que salva, que justifica. Termino en el nombre de Jesús en esta hora, para que cambiemos de actitud y que se proponga, después de la lectura, lo que dice: más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Ay, es el misterio. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo ha enviado a usted? ¿Quién lo ha llamado a usted? ¿Quién lo ha ungido a usted? Tenga cuidado con esa oferta voluntaria. Entonces, versículo 17. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina, mi enseñanza, las palabras, las acciones, la predicación, la curación, no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17. Estuve leyendo el 16. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Sí, la sanidad. Sí, la predicación. Sí, la enseñanza. Él lo usa, mire, yo estoy haciendo un exégesis. Él dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Salmos 32:8. Si en esta mañana usted quiere cambiar de actitud, quiere hacer la voluntad de Dios, lo mismo que dijo Jesús a los judíos: ese es un iletrado, ese es un... ese hombre dígame en qué universidad estuvo, en qué escuela estuvo, si en la niñez la mamá no lo mandó a la escuela de los rabinos. Entonces, dice: ¿de dónde sabe letra? ¿Quién le va a poner mente? Dijo: un momento, dijo. Lo que dijo: yo no hago mi voluntad. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y el que quiere, y el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá. Salmos 32:8, ¿qué dice? Yo podía repetírselo, pero quiero leerlo textualmente porque con esto voy a finalizar. Salmos 32:8. Pero antes del 32:8, escuche el 37.
5. Salmos 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Si usted va a continuar orando, si va a continuar predicando, si va a continuar enseñando, enseñe de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora Salmos 32, 8. Te haré entender, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Palabra del Señor. Este es, yo no sé cuántos minutos, pero tómelo. ¿Qué se propone? Usted, la vida se forma de decisiones. La vida es un aprendizaje. Y la vida es un riesgo. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá. Con todo lo que he dicho, la vida se compone de decisiones. La vida es un aprendizaje. Y la vida es un riesgo. Porque usted nacer es un riesgo hoy. Un niño puede nacer ciego, puede nacer sordo, puede nacer sin manos, puede nacer sin pie, puede nacer con una cabeza grande, nacer por el pecado. La distorsión del pecado, nacer es un riesgo. Pero el que quiere, el que nace, y quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá. Padre eterno que estás en el cielo, que nos hemos equivocado, aún con el mejor deseo de oír, con el mejor deseo de hacer, con el mejor deseo de adorar, con el mejor deseo de predicar, con el mejor deseo de cantar. Señor, la voluntad, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá, porque te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Esta es la primera fase. Nos vemos en la segunda fase, en el culto vespertino esta tarde, la conclusión de la voluntad de Dios. El Señor le bendiga. Feliz día. Y prosiga al blanco de la soberana vocación en Jesús, con los ojos puestos como actor y consumador de vuestra fe. Bendiciones.